Hola, hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Eduard Argueta. Y recuerda, este es tu canal Secretos de la Biblia. Acá vamos a hablar de los secretos de la palabra de Dios, de los secretos que la Biblia habla. ¿Te acuerdas que la otra vez estábamos hablando sobre el tema de los ministerios que Dios tiene? Y pues, si te acuerdas, recordamos que Dios tiene varios ministerios y dice la Biblia que tiene infinidad de ministerios, pero en especial habían 5, los cuales son evangelista, pastor, maestro, profeta y apóstol. Pero hoy te iba yo a contar, es más, hoy te voy a hablar del ministerio del apostolado. ¿Tú crees que está vigente el ministerio del apostolado? ¿Tú crees que el ministerio del apostolado todavía está? Bueno, quédate acá, vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a analizarlo y vamos a ver cómo se desenvuelve este ministerio, más que nada. Vamos a rápidamente, bueno, antes de que vayamos a la palabra de Dios, quisiera que te suscribas, quisiera que compartas esta transmisión, quisiera que compartas este video, suscríbete, dale like, porque yo creo que vamos a crecer mucho en este canal y vamos a aprender mucho y vamos a tener mucha sabiduría en el nombre de Jesús. Mira, vamos rápidamente a Efesios 2:20. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 2:20? Dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vamos a hablar del ministerio del apostolado. ¿Qué significa apóstol? Más que nada, apóstol significa enviado. Apóstol significa enviado. Fíjate, y yo me da curiosidad que antes, los grandes hombres de Dios no querían ser llamados apóstoles. Los grandes hombres de Dios no querían ser llamados apóstoles. Fíjate que me da curiosidad, y yo estaba investigando, estaba yo analizando en la palabra de Dios, y fíjate que Dios, nuestro Dios todopoderoso, el número 12 lo tiene como un número misterioso. Es un número en el cual menciona muchas veces. Mira, en Apocalipsis capítulo 22, verso 2, ¿qué dice? Apocalipsis 22, verso 2 dice: y en medio de la calle de la ciudad y a un lado del río estaba un árbol de la vida que produce 12 frutos. Date cuenta, el número 12. Es especial el número 12. Especial el número 12. Vamos a otro texto. Dice Apocalipsis 21, 22, tantito atrás, 21, 22. Y no vi en ella el templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Espérame tantito. 21, 21, perdón. Las 12 puertas eran 12 perlas. Imagínate, 12 puertas, 12 perlas. Cada una de las puertas una perla. Y en la calle de la ciudad era oro puro, transparente como vidrio. Ahí está otra vez el número 12. El número 12 es un número sumamente importante para Dios. Vamos a Apocalipsis 21, 14. ¿Qué dice en Apocalipsis 21, 14? Dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Escucha esto, tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Fíjate que cuando yo leía la palabra de Dios, me daba cuenta que solamente eran 12 los que tenían que ser los apóstoles, 12 los únicos 12 apóstoles que Jesús escogió. Y para darte cuenta de eso, yo me voy a Marcos 13:13. Date cuenta que dice en Marcos 13:13. No dice que iba a escoger más apóstoles. ¿Qué dice Marcos 13:13? A ver, lo estamos buscando. Marcos 13:13. ¿Qué dice la palabra del Señor? Es el Evangelio según San Marcos. Ay, perdón, está de este lado. Marcos 13:13, ¿qué dice? Date cuenta qué es lo que habla la palabra de Dios. Muchas veces no nos damos cuenta. Marcos 13:13. 3:13. Dice, ahí estaba Jesús. Dice el título, elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Llamó a los que él quiso. Jesús llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12. ¿A cuántos estableció? ¿A 13? No, a 12. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviaros a predicar. Imagínate, nuestro Señor Jesucristo estableció a 12. Date cuenta, en el número 12 hay mucho misterio. Estableció a 12. ¿Sabes por qué te doy este tema?
Porque en estos tiempos hay algo muy difícil, hay algo muy fuerte que está saliendo, y es la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Negar la fe. Muchas personas ahorita se están reclamando títulos como apóstoles. Muchos están diciendo yo soy apóstol, pero si te das cuenta, ¿qué características tenía un apóstol? El apóstol, para que tú seas un apóstol, tienes que tener características muy fuertes, y ahorita te las voy a mencionar. Ahorita hay una fiebre de la apostolitis, que todo mundo quiere ser llamado apóstol, todo mundo quiere ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque como que le da un título más grande, ¿no? Ya no quieren ser pastores, ya no quieren ser obreros, ya no quieren ser ministros, ya no quieren ser siervos, no, quieren ser llamados apóstoles. Y si te das cuenta, 12 apóstoles eran los que Jesús dijo. Pero a ver, si tú crees que eres apóstol, otra vez te voy a decir, si tú crees que eres apóstol, tienes que tener estas características que te voy a decir. ¿Qué características tenían los apóstoles? Mira, vamos a Hechos 1:17. Aparte de las características que tenían los apóstoles, date cuenta que para que tú seas apóstol tienes que tener esto. Tienes que tener esto. Son como características, y aparte son como requisitos para que seas apóstol. Hechos 1:17 en adelante. En Hechos 1:17 en adelante, ahí te va a decir qué requisitos tiene tiene que tener uno para que sea un apóstol. Mira, ahí está hablando de Judas, dice, y era contado con nosotros. Ahí era Judas era contado con el ministerio del apostolado, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, date cuenta. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, hablando de Judas. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y el versículo 21 hay algo muy importante, dice, es necesario pues, escucha esto, ahí empiezan los requisitos para que una persona quiera ser apóstol. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzado desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea que iban a elegir a uno. Dice, uno sea testigo. Habían varios hombres que tenían esas características, porque acababa de ascender Jesús, acababa de ser sacrificado Jesús, y acababa de ser resucitado, y acababa de ascender e irse. Pero ellos decían, uno se ha hecho testigo. ¿Por qué no dijeron 2 se ha hecho testigo? ¿Por qué no dijeron 3 se han hecho testigos? No, dijeron 1. Porque el ministerio del apóstol, fíjate que ellos tenían algo que se llamaba la palabra infalible. La palabra infalible es una palabra que era directamente de Dios. En ese tiempo no se había escrito la palabra de Dios, por eso ellos lo que hablaban iba escrito acá. Lo que hablaban con su infalibilidad de palabra era escrito en la palabra de Dios. Por eso ellas tenían la palabra infalible. Aparte de eso también tenían los 9 dones del Espíritu Santo. Mira, el primer requisito para que tú seas apóstol es que tú hayas caminado con Jesús, y esto te lo acabo de leer. Es que tú hayas caminado con Jesús desde que el Señor Jesús entraba y salía, desde que el Señor Jesús inició su ministerio, hayas caminado con Él. Y dice, escucha el versículo 23, y señalaron a 2, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Señalaron a 2, pero solo uno tenía que ser, porque el número era perfecto, era 12. No eran 13, no eran 14, eran 12. Date cuenta. Y señalaron a 2, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todo, muestra cuál de esos has escogido, para que tome parte en este ministerio del apostolado, que cayó Judas por transgresión, imagínate. Y echaron suertes, y la suerte cayó en Matías, y fue contado con los 11. Y Matías fue el número 12. Esos son los requisitos para que seas ahora sí apóstol: haber tenido enseñanza directa del Señor Jesucristo, y el otro punto es haber visto al Señor Jesucristo cuando haya partido. Fíjate que el apóstol Pablo cumplió con esos requisitos. El apóstol Pablo cumplió con esos requisitos porque él dice, el evangelio que yo predico no es de hombre, ni por hombre, dijo,
sino por revelación de Jesucristo. Ahí cumple un requisito. ¿Y qué dijo después? Que el Señor Jesús se le apareció a Matías, se le apareció a varias personas, y después como un abortivo, dice, o sea, como al último de los apóstoles, se me apareció a mí. Así dijo el apóstol Pablo. Creemos que el apóstol Pablo acá no apareció como el apóstol número 12. Él pudo ser el apóstol número 12, pero creemos eso en que el apóstol Pablo no fue el apóstol número 12. ¿Por qué? Porque creemos que posiblemente Pedro se haya adelantado en elegir un apóstol. Y como Pedro se adelantó, por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 1:1, apóstol de Jesucristo, no por hombres, dice, ni de hombre, sino por Dios. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo dijo no por hombres, ni de hombres, sino por Dios? Porque hay muchos hombres en este tiempo que se están adjudicando el título de apóstol cuando ya no hay apóstoles. La respuesta que te voy a dar el día de hoy: ya no hay apóstoles. Para que alguien sea apóstol tiene que haber caminado con el Señor Jesucristo, recibido enseñanza del Señor Jesucristo. El otro punto es, tiene que haber visto al Señor Jesucristo. ¿Tú crees que toda esa bola de apóstoles que están saliendo hoy en día han caminado con Jesús? ¿Han recibido enseñanza de Jesús? No, claro que no. Somos evangelistas, somos maestros, somos pastores. Para mí y para lo que predicamos, esa es la palabra de Dios. Fíjate que te voy a platicar tantito. Por ejemplo, te voy a mencionar unos hombres de Dios que aquí tengo anotado. Por ejemplo, Gigi Ávila, el siervo Gigi Ávila, nunca dijo que quería ser apóstol. Oral Roberts nunca dijo que quería ser apóstol. Billy Graham nunca dijo soy un apóstol. Ganaron miles de almas y nunca dijeron eso. Smith Wigglesworth, los generales de Dios que cuando oraban resucitaban muertos, nunca dijeron quiero ser un apóstol o voy a ser un apóstol. Jack Coe, Catherine Kuhlman, T.L. Osborne, ellos ganaron tantas almas, y te puedo mencionar más que no dijeron voy a ser apóstol. Ellos decían soy evangelista de la sanidad, soy pastor, pero más no se adjudicaban el título de apóstol como ahora. Ahora se adjudican el título de apóstol. Quiero que te des cuenta de esto. ¿Sabes en qué sectas antes habían apóstoles? Secta católica, mormones y la luz del mundo. Ahí estaba el apostolado, pero lamentablemente ahora en nuestra iglesia cristiana, evangélica, se ha metido esto de la apostolitis. Pero yo con la palabra te mostré el día de hoy que el apóstol ya no está vigente. Ahora yo te voy a decir algo. Mira, para la próxima yo voy a hablar de los profetas. Espero entres, espero sigas este canal. Vamos a hablar de los profetas. ¿Está vigente el ministerio de los profetas? ¿O ya no hay profetas? Muchos dicen que sí, muchos dicen que no. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Ahora sí que te invito que sigas, suscríbete, y vamos a seguir investigando de la palabra de Dios. Vamos a ver muchísimos temas, vamos a aprender muchísimo. Y en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos tu vida, bendecimos tu familia y ánimo. Sigue adelante porque Dios está contigo. Amén.